Hola chicos, buenas tardes a todos. Nos volvemos a encontrar en una nueva clase de teoría y metodología de la documentación. En esta oportunidad comenzaremos a conocer una nueva disciplina que en este caso es la bibliotecología, así que indagaremos sobre algunos de sus aspectos más importantes, los cuales tienen que ver, entre otras cosas, con sus orígenes, con su desarrollo, con su evolución, con su objeto de estudio y cuál es su situación en la actualidad, debido a que es una disciplina que ha tenido ciertas complejidades a lo largo de su desarrollo histórico. Así que la idea de esta clase es comenzar a indagar en esos aspectos que nos convocan de esta disciplina. La bibliotecología es desde siempre un concepto complejo de definir, pues ha sido pensada de diferentes formas que van desde una ciencia con saberes rigurosos hasta su concepción como un arte que puede adquirirse con la práctica. Lo cierto es que en la actualidad prevalece una mirada que la concibe científicamente, ya que realiza un enfoque metódico y sistemático de los problemas prácticos que se afrontan en la gestión de las bibliotecas. Además, hay principios de actuación ya establecidos y normalizados por los profesionales y tiene un respaldo epistemológico y social por su presencia en la enseñanza universitaria, por la existencia de revistas científicas especializadas, por congresos de especialistas del sector, etc. Ahora, si analizamos su etimología, la palabra bibliotecología proviene de tres vocablos griegos, ¿sí? Biblion, que significa libro, teke, que significa caja, y logos, que significa palabra, verbo. Este término fue propuesto por el argentino Ernesto Gietz en 1940 y luego fue adoptado y definido por Domingo Buonocore como el conjunto sistemático de conocimientos relativos al libro y a la biblioteca. Pero bibliotecología no es el único término para hablar de esta ciencia. Existe una variación conceptual interesante determinada principalmente por las zonas geográficas de desarrollo de la literatura especializada y el enfoque dado a las bibliotecas. En el idioma castellano, bibliotecología y biblioteconomía son los preferidos, pero existen otros términos en el ámbito anglosajón, como Library Science o Librarianship, que expresan el término con el que se habla de ciencias de las bibliotecas. España prefiere el concepto biblioteconomía, aunque cada vez está más en desuso. Y la razón de esto es que los investigadores y teóricos consideran que biblioteconomía presupone una postura estática, mientras que bibliotecología implica un movimiento dinámico. Si prestamos atención a las disquisiciones lexicológicas de Buonocore, podemos reconocer asociaciones semánticas. Por ejemplo, el nomos de biblioteconomía se asocia con normas, usos, prácticas de aprendizaje y de ejecución para un periodo precientífico y empírico, mientras que logos de bibliotecología se asocia con el conocimiento científico y con la teoría y sus desarrollos técnicos. Estas concepciones epistemológicas posiblemente sean producto de quienes, en el afán de situar a la bibliotecología en la sociedad, o al querer darle un carácter institucional, como sucede en el concierto de otras ramas del conocimiento, hayan tratado de llamarla de distintas formas, o quizás simplemente se podría aludir al paso del tiempo. Ahora, si queremos conocer la evolución de la bibliotecología, la mayoría de los autores coincide en que tuvo al menos tres etapas.
La primera, conocida como etapa precientífica de la bibliotecología, se extiende desde los orígenes hasta el siglo XV, destacando un fuerte carácter conservacionista de las bibliotecas y una función del bibliotecario como guardián de las colecciones. Una segunda etapa, entre los siglos XVI y XVIII, que se caracteriza por la creación de unas técnicas más o menos sofisticadas para organizar los documentos en las bibliotecas, donde sigue prevaleciendo esta mirada conservacionista de las bibliotecas y del bibliotecario como guardián. Y por último, se habla de una etapa científica que se extiende desde el siglo XIX hasta la actualidad, proceso durante el cual la bibliotecología comienza a estabilizarse como ciencia, aunque este punto sigue siendo tema de debate para muchos teóricos. Una de las características de esta disciplina en el siglo XX es su fricción con otra ciencia que buscaba consolidarse. Estamos hablando de la documentación, aspecto que, como sabemos por lo estudiado en la unidad 1, generó diversas posturas respecto a estos roces entre disciplinas. En lo que concierne a la bibliotecología, debemos repasar cuáles son las características para que una disciplina pueda ser considerada como ciencia. En este sentido, los requisitos que debe cumplir incluyen constituirse como un sistema de conocimiento sobre una parte de la realidad, tener un objeto de estudio, lograr conocimientos verdaderos. Los conocimientos deben estar justificados a través de la metodología científica y deben poseer un cuerpo teórico propio. En palabras de Rendón Rojas, podemos decir que las características que distinguen a la ciencia como un sistema de conocimientos verdaderos, que entiende la verdad, la definen como correspondencia entre lo que se dice y lo que es. Esos conocimientos son justificados por el uso de una metodología, tienen un objeto de estudio, está compuesta de un cuerpo teórico que incluye conceptos, enunciados generales, teorías y cumple con la función epistemológica de explicar, predecir y comprender la realidad. Siguiendo el mismo autor, debemos entender que el objeto de estudio de la ciencia que nos convoca es el sistema informativo documental, es decir, es la interacción entre la información, el documento, el usuario, la institución informativo documental y el profesional de la información documental. Recordemos que el concepto de información que estudiamos era entendido de un enfoque pragmático porque debe su existencia al sujeto, ¿sí? Al estructurar e interpretar los signos, entendiendo la concepción de información como ideas, conceptos, pensamientos, sentidos, significados. El documento es la objetivación de la información en un soporte, sea este analógico o digital. El usuario hace referencia al ser humano que tiene una necesidad de información y que puede buscar su satisfacción en una biblioteca o no. La institución informativa documental, en este caso la biblioteca, es la creación de la sociedad para proporcionar las condiciones necesarias para satisfacer las necesidades de información del usuario dentro del sistema informativo documental, ¿sí? Y por último, el profesional de la información documental es el encargado de abrir las puertas de la información y el conocimiento a aquellos usuarios con necesidades de información. Es necesario mencionar también que las reflexiones epistemológicas surgen cuando los conceptos, enunciados, leyes y teorías no son suficientes para esclarecer la porción de la realidad que estudia dicha disciplina. En el caso de la bibliotecología, para muchos todavía es una disciplina joven y es fácil demostrar que carece de autoconocimiento. Aún así, para la mayoría de los teóricos de la bibliotecología, está en investigación epistémica uno de sus andamios para su posicionamiento como ciencia. En este sentido, son dos los sistemas filosóficos
que se han utilizado en el campo de la bibliotecología y que tienen que ver con la estructura de las revoluciones científicas y el anarquismo metodológico de Feyerabend. Si pensamos en el paradigma de Thomas Kuhn, ha prevalecido la tendencia de alinear los conocimientos teóricos metodológicos con sistemas filosóficos que demuestran la cientificidad de la disciplina. Kuhn pensó desde el principio este sistema para las ciencias naturales, aunque luego se haya sitiado fuera, influyendo a disciplinas como la bibliotecología. Para este teórico, el progreso científico no se realiza por acumulación de conocimiento, sino por una estructura cuyo primer nivel es llamada presciencia, ¿sí? En la que, en resumidas cuentas, aún no existen teorías que se impongan a otras y no existe ni paradigma ni comunidad científica, sino que cuando una teoría logra sobreponerse a otra y es adoptada por la comunidad científica como nuevo paradigma, es entonces que se ha escalado a otro nivel llamado ciencia normal, ¿sí? El siguiente nivel se encuentra cuando el paradigma aceptado no puede explicar un nuevo fenómeno o resolver un problema, crisis de paradigma también se le llama. Es entonces cuando surgen nuevos paradigmas que se enfrentan al anterior, ¿sí? El último nivel, llamado revolución científica, llega en el momento en el que el anterior paradigma es rechazado por el nuevo y la comunidad lo acepta como verdadero, ¿sí? Por otra parte, el anarquismo de Paul Feyerabend postula que no es necesario forzar la aceptación de un método sobre otro, sino que se puede permitir la aceptación de más de un método en el desarrollo de la ciencia, ¿sí? Lo que nos hace pensar que no existe un método último o definitivo que pueda ser utilizado como norma. Utilizando lo postulado por Feyerabend, podría decirse que la metodología de la bibliotecología, cualquiera que ésta sea, es válida para la producción de un conocimiento cuyo estatus sea científico, lo cual, fuera del todo vale, no sería algo completamente verdadero, pues que la bibliotecología o cualquiera otra disciplina tenga una metodología que sea válida dentro de lo postulado por Feyerabend no quiere decir que automáticamente se pueda denominar científica, pues esto haría pensar que lo esencial para que una disciplina sea considerada como ciencia sería el poseer un método cualquiera, ¿sí? En conclusión a esta pequeña clase quiero destacar que para muchos los límites de la fundamentación de la bibliotecología están originados en la creencia de que hay un valor añadido en adquirir alguna categoría y que siendo así, cualquiera de las categorías antes mencionadas no se logra luego de demostrar que es compatible con alguna definición o algún modelo que explique dicho estatuto. Hemos visto en esta videoclase algunas de las tantas características de la bibliotecología. Ahora entraremos a profundizar en su conocimiento con algunas propuestas dentro del aula virtual, así que nos encontramos por allí. Muchísimas gracias.